El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ese es el versículo del día de hoy. Dice que este hombre oraba en pie, estaba en pie, orando. Así dice, ¿no? Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Aquí hay un contraste, ¿no? Entre él y el publicano, porque el publicano dice que no podía ni aún alzar sus ojos. Pero este hombre estaba en pie, estaba erguido. Había algo que le hacía estar firme, había algo que no le hacía inclinarse. ¿Qué no le hacía inclinarse? Él tenía una seguridad. La seguridad que este hombre tenía era porque él no era como las otras personas. ¿Qué lo hacía sentir a él que él no era como las otras personas? Él miraba sus intenciones, sus buenas intenciones. Las buenas intenciones del ser humano, ¿qué relación tienen con el mundo espiritual, con Dios? Este hombre que aparece en Lucas capítulo 18, versículo 11, él oraba en pie consigo mismo. ¿Y qué decía? Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres, yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy avaro, ni siquiera soy como este publicano. Él daba gracias porque él era, ¿de qué otra manera él era? ¿Cómo era él? Él dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Recuerdo una época en la cual yo hice esto, una época en la cual yo hacía igual, yo oraba de pie, así conmigo mismo. Y así como dice acá, oraba conmigo mismo. Yo recuerdo que en esa época tenía un cuadernito con contabilidad y yo ahí llevaba la contabilidad de todo lo que ganaba. Cuando alguien me daba algo, enseguida yo lo anotaba. Yo hacía una venta y yo la anotaba. Y anotaba todo lo que ingresaba y después hacía el cálculo del diezmo yo tenía que guardar así de todo lo que yo ganaba tenía que dar el diezmo. En esa época, ¿cuál era mi justicia? ¿En qué me estaba amparando yo? ¿En qué me estaba apoyando? En mis buenas intenciones, en las cosas que yo hacía y que a mi punto de vista y de la religión en la cual yo me encontraba en ese momento me hacían ver, eso es de una muy buena persona. El que hace eso es una persona correcta, una persona agradable delante de Dios. Cuando miramos la Biblia, no es así, no es así. ¿Por qué dice oraba de pie? ¿Por qué dice así? ¿Por qué en especial dice oraba de pie? Ahora, no quiere decir que el fariseo no estaba de pie, no quiere decir que el fariseo también estaba de pie. Pero ¿cuál es la diferencia entre el publicano? Que ver, no quiere decir que el publicano no estaba de pie, el publicano también estaba de pie. Pero entonces, ¿por qué aquí se oraba de pie? Cuando una persona tiene espiritualmente, tiene un bajonazo, pongámosle, esa persona está sufriendo, está atormentada, esa persona no puede estar erguida, sino sus hombros se caen, la persona está sin fuerza espiritualmente. Pero cuando una persona puede estar erguida, puede estar bien, ¿a qué cosa le sostiene? Ahí es para preguntarse qué cosa le hace estar bien. En el caso del hombre que aparece aquí, en Lucas 18, versículo 11, lo que le hace estar en pie firme son sus obras. Él mira que él ayuna, que él diezma, que él hace oraciones, que él hace. En una época yo vivía de esa manera. Yo estaba orgulloso de lo que yo hacía. Y de verdad, pues, uno se siente mejor que los demás, porque por lo menos uno ayuna. No, como él dice aquí al final, ni aún como este publicano. Entonces, las religiones normalmente son comparativas, hacen que las personas se sientan bien al compararse con los demás. Los demás no se madrugan como él a orar, a ayunar, a hacer este tipo de cosas. Pero esa es la obra humana. Esas son las obras que dice la Biblia que delante de Dios son trapo de inmundicia. Toda justicia del ser humano, todo lo que el ser humano piensa, Dios debe estar feliz con esto.
es un trapo de inmundicia, es una justicia propia. Pero hay algo aquí sorprendente en este versículo. Dice que él oraba consigo mismo. ¿Sí se habían fijado esa parte, no? Dice, él cómo oraba. Dice, él oraba consigo mismo. Pero ¿cómo así? O sea, suena raro, ¿no? Porque si una persona ora consigo mismo, ¿cómo oraría una persona consigo mismo? Gracias. Digamos que yo me llame Gerardo, un ejemplo, ¿no? O sea, digamos que ese fariseo se llamara, no Jacob, digamos que ese fariseo se llamara Jacob. Santiago, Santiago. ¿Qué otro nombre había en esa época? Simón, digamos que ese fariseo se llamaba Simón. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, orar consigo mismo sería, gracias Simón, porque hoy tú pudiste ayunar. Hoy tú has orado una hora. Simón, gracias porque tú. Así sería orar consigo mismo, ¿cierto? Realmente las personas cuando hablan mentalmente no hablan consigo mismo. Las personas hablan consigo mismo. No dicen su propio nombre, no dicen Simón, gracias Simón porque hoy lograste, hoy alcanzaste una meta. Pero sí las personas se felicitan, se halagan y reconocen sus logros y reconocen, ay, hoy pude hacer, hoy pude. Incluso, ustedes ven en YouTube, hay muchos canales que enseñan de esa manera, que las personas se autofeliciten, que las personas reconozcan sus logros, que así eso enseñan. Eso se llama autoestima, no sé si sabían. Este hombre que aparece en Lucas 18:11 tenía una excelente autoestima. En esta época sería una persona con una excelente autoestima. Aquí dice oraba consigo mismo, pero lo sorprendente acá es que él no dice gracias Simón, Jacob. Digamos que él se llamara Jacob, gracias Jacob, porque hoy oré, hoy ayuné. No, aquí dice, él oraba consigo mismo y ¿qué es lo que él decía? Gracias Dios, porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy injusto, yo no soy avaro. Sí era injusto. Él pensaba que no era injusto, pero sí era injusto, porque él estaba mirando sus obras. ¿Y por qué dice acá? Él oraba consigo mismo. La oración, ¿cómo empieza la oración de él? Gracias Dios. Así dice, ¿no? Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Él decía la palabra Dios, pero la Biblia dice que oraba consigo mismo. ¿Sí se habían fijado esa peculiaridad? Él dice Dios, él empieza su oración diciendo Dios, gracias. Así él empieza diciendo Dios, pero la Biblia dice él oraba consigo mismo. Cuando una persona ora consigo mismo, aunque diga la palabra Dios, aunque diga Dios, gracias, aunque diga Padre, gracias, cuando una persona ora consigo mismo. En la Biblia dice que oración Dios no escucha. No porque una persona diga Dios, amado, eterno, excelso, no por eso va a ser escuchado. No por eso va a ser escuchado por Dios. En la Biblia dice cuando una persona no es escuchada por Dios. En la Biblia dice, Dios no oye a los pecadores. Así dice la Biblia. Dios no oye a los pecadores. Eso lo dice la Biblia. Entonces, este hombre que oraba consigo mismo, aunque decía Dios, pero a este hombre le hacía falta una cosa, dejar de ser pecador. Este hombre, ¿en qué se fijaba? En que él ayuna, que él ora, que él diezma sin falta de todo lo que gana. Él estaba orgulloso de todo eso que él hacía y él, en su pensamiento, él se imaginaba, Dios debe estar feliz conmigo. Porque él se imaginaba en su pensamiento, en su corazón, que Dios estaría feliz con él. Él estaba en sus obras. Él estaba ensimismado. Una persona ensimismada, una persona que el centro es esa persona. Cuando él decía Dios, sin darse cuenta, él lo hace inocentemente, pero sin darse cuenta, cuando él dice Dios, él está hablando de él mismo. Porque él es el que determina qué es lo que a Dios le debe gustar, qué es lo que a Dios no le debe gustar. Gracias Dios, porque yo no soy injusto, no soy así, no soy asá. Yo antes diezmo de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Quién era el Dios de él? Él necesitaba mirar la palabra de Dios para saber lo que dice Isaías 64:6. Isaías 64, él se sabía las escrituras, ¿no? Esos fariseos se sabían las escrituras. Él se sabía que para Dios
¿Cómo es nuestras justicias? Trapo de inmundicia. Pero aún sabiéndoselo de memoria, él lo podía creer en su corazón, ¿no? Para Dios nuestras obras son trapo de inmundicia. Cualquier justicia hermosa, linda, que el ser humano haga es un trapo de inmundicia para Dios. Dios no espera que tú hables nada de ti. Si tú hablas de ti mismo, tú crees que tú eres Dios. Dios, gracias, porque yo no soy como los otros hombres. Yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, yo hago. Para Dios eso es abominable. La Biblia dice Dios no oye al pecador. ¿Qué le hace falta a todo ser humano? ¿Qué le hace falta para realmente orar a Dios? Tiene que dejar de ser pecador. Mientras una persona todavía, todos somos pecadores, mientras una persona piensa así, todos somos pecadores, ¿usted qué está hablando? Todos somos pecadores. Mientras una persona piensa así, esa persona ora consigo mismo. Y cuando dice Dios, está diciéndose que Él mismo es Dios. Él no lo sabe, la persona piensa que le está orando al Dios de la Biblia. Pero no, si esa persona es pecadora, está orando consigo mismo. Y cuando dice Dios, está diciéndose a sí mismo Dios. Porque es Él el que determina qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Es sorprendente, ¿no? Lo que aparece en un versículo. Solamente en los primeros renglones de este versículo, lo que se logra ver. Él oraba consigo mismo y ¿qué decía? Dios. ¿Dios escuchaba esa oración? No, él estaba orando consigo mismo. Él estaba hablando lo que a él le parece que a Dios le debe gustar. Si él mirara la Biblia, él no tendría que hablar ninguna obra suya. Yo ayuno, yo diezmo, no tenía que mirar en su corazón ninguna de sus obras. Él tenía que mirar, si mira lo que está escrito en la Biblia, ¿qué es lo que él tiene que mirar? La obra que hizo Dios. ¿Quién es bueno? ¿Nosotros somos buenos o Dios es bueno? En la Biblia dice, ninguno es bueno, pero este fariseo sí tenía cosas que al punto de vista de él eran buenas. Ayunaba, diezmaba, oraba, hacía cosas. Para él eso era bueno, pero Jesús dijo, ninguno hay bueno. La verdad está en la palabra. Tú no puedes hacer nada bueno. Dios no recibe nada de tu mano. Job 35, 6 y 7. Dios no recibe nada de tu mano. Lo único que Dios recibe y lo único que Dios espera que tú mires, que tú te fijes, tu vista, no es en tus ayunos, tus diezmadas. No mires nada de lo que tú hagas. Dios lo único que espera es que tú mires la obra que hizo Él. Él envió a su Hijo a morir por ti. Él envió a su Hijo a morir por tus pecados. Pero las personas que dicen exactamente lo opuesto. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y las personas que dicen, todos somos pecadores. Es lo opuesto, son dos cosas opuestas. ¿Quién habla lo opuesto a la palabra de Dios? Satanás. Pero ¿qué dice la gran mayoría? ¿Por qué la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero? ¿El mundo entero qué dice? ¿El Evangelio? ¿Cristo murió por nuestros pecados? El mundo entero dice lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Todos somos pecadores. Entonces, cuando tú oras, ¿a quién le oras? No, yo le oro a Dios. Este fariseo hacía lo mismo, supuestamente le oraba a Dios, pero la Biblia dice realmente a quién le oraba. La Biblia dice, aunque él dice Dios, la Biblia dice, él oraba consigo mismo. ¿A quién está llamando Dios? Para Dios, él está llamando Dios a sí mismo. Sorprendente, ¿no? Lo que aparece en este versículo. Pero se nos pasó el tiempo. Espero que hoy, meditando sobre este versículo, miren dónde está su corazón. ¿Dónde han estado mirando? ¿A sí mismos? ¿O han estado mirando realmente a Dios? Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Lamentablemente el ser humano, sin darse cuenta, no mira a Dios. Mira sus buenas intenciones, mira sus buenas acciones, lo que al ser humano le parece que está bien. El ser humano, por desconocimiento de qué fue lo que Satanás hizo en el corazón de nosotros, nos dejó muertos con la ciencia del bien y del mal. Pero muertos. El ser humano no se da cuenta de eso. El ser humano es feliz con la ciencia del bien y del mal, diciendo las cosas lindas que hace, mencionando que él sí madruga, mencionando que otras personas fuman y él no fuma, mencionando que otros toman cuando él no toma. El ser humano vive de esa manera, de una manera comparativa, sin darse cuenta, una manera sutil comparativa. Y no se da cuenta que tiene el mismo corazón de este fariseo. ¿Qué dice la Biblia de ese fariseo? ¿Él pudo ser justificado? No, de ninguna manera. El que fue justificado, el publicano, que no podía ni aún alzar su rostro, porque él lograba ver lo que verdaderamente era. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ese publicano sí fue justificado. Permite, Padre, que las personas meditando sobre
esos dos personajes, el fariseo y el publicano, logren darse cuenta si han estado orando consigo mismo. Aunque digan Dios, si han estado orando consigo mismo. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, así por un espacio corto, 10 minuticos. Bueno, hoy nos pasamos un poquito. Estamos considerando un versículo, el versículo del día de hoy, Lucas 18:11. Mediten sobre esta palabra, quédense meditando sobre esta frase. Oraba consigo mismo y ¿qué decía? Dios. Mediten sobre esto. Oraba consigo mismo y decía Dios. Pero la Biblia, ¿cómo lo ve? Él oraba consigo mismo. Aunque decía Dios, la Biblia ve, él oraba consigo mismo. Nos vemos esta noche dentro de 14 horas más exactamente. Chao.